Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y reconocemos que tú eres, Señor, y que tú eres Dios, Señor, sobre todas las cosas, Rey. Gracias, Rey Santo, Señor. Te colocamos, Señor, la palabra, Señor, bendito Rey, para que seas tú, Señor, bendito Dios, obrando en nuestras vidas, Señor. Para que seas tú, Señor, trayéndonos el entendimiento y la comprensión de las cosas, Señor, que están establecidas por ti, Señor, bendito Dios, en tu palabra, Señor, y que están prontas a suceder, bendito Rey, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque tú tienes todo prefijado, Señor. En tu ser, bendito Rey, Señor, ya está todo dispuesto, Rey. En tu presencia, Señor, bendito Dios, ya está todo realizado, Señor. Y Señor, bendito Dios, así como se profetizó, Señor, Isaías como profetizó, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, Señor. En Isaías 53, lo que profetizó, Señor, de cómo moriría, Señor, y cómo daría la vida por nosotros, Señor. 750 años después, Rey, sucedió, Rey. Asimismo, tú le revelaste a tu siervo, Señor, a tu amigo, Señor, le revelaste, Señor, la palabra, Señor, de Apocalipsis, Rey Santo, Señor. Porque están muy prontas las cosas para suceder. Señor, gracias, porque nos das el entendimiento y nos das la comprensión, Señor, de aquellas cosas que son necesarias, Rey, para nuestra redención, Rey, para estar contigo por siempre, Señor. Y Rey, gracias por estos tiempos que nos estás permitiendo despertar, Señor. Por estos tiempos, Señor, que estás permitiendo, Señor, que nosotros podamos acomodar nuestras vestiduras, Señor, limpiarlas, levantarnos, Señor, de ese sueño profundo, Señor, acomodar nuestras lámparas, Señor, tener el aceite extra, Señor, para lo que viene, Rey Santo, Señor. Señor, gracias te damos, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu se mueva con poder, se mueva con libertad en la palabra, Señor. Y que tu Santo Espíritu traiga el entendimiento, traiga la sabiduría, traiga la revelación, el entendimiento, Rey. Y aún ese deseo, Señor, por anhelar todas las cosas tuyas, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores, y que sea el Señor edificándonos a todos nosotros, a tu iglesia, Señor, edifícala. Y aún también dice que la palabra corra y sea, Señor, glorificada tu palabra, Señor. Y aún, Rey, dices que tu palabra, Señor, cuando tú la envías no vuelve vacía, Señor, sino que hace la obra para la cual tú la envías, Rey. Y, Señor, estamos confiados en ti, Señor, de que tú harás, Señor, todas estas cosas, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hermanos, sean bendecidos sus vidas, sus familias. Que la paz del Señor sea sobre ustedes, el gozo de la salvación se mantenga siempre vigente y que podamos hacer esas obras de justicia para las cuales el Señor nos preparó. Sean bendecidos y que el Señor revele las obras de justicia para aquellos por las cuales no las conocen todavía. Sea el Señor revelándoles y ellos vayan caminando en esas obras. Mis hermanos, anteriormente habíamos hablado, ya esta es la tercera parte acerca de la novia, la esposa del Cordero. Y nosotros anteriormente habíamos hablado de que las bodas en el Oriente Medio tenían 3 etapas,
que era el contrato matrimonial donde se pagaba la dote a la familia, a la novia. Estaba la separación donde el esposo se separaba por un tiempo para que la novia se preparara, y las bodas y las cenas de las bodas. Entonces, mis hermanos, habíamos hablado ya dos temas, habíamos puesto ejemplos de Rebeca, habíamos puesto ejemplos de aquellas mujeres de Dios, de María, y aún de las 10 vírgenes también. Habíamos hablado un poco acerca de ellas, y asimismo nosotros podemos mirar a Esther, ¿sí? Y Esther es una mujer que también ella es escogida para ser la esposa. Y déjeme decirle que Esther, su nombre es Hadasa, y nuestra hermana había compartido una parte acerca del discipulado de Esther, y es bien precioso esa palabra, ese discipulado de Esther, donde ella camina con la cruz, donde ella muere, da su vida para su pueblo también igualmente, y es bendecida y bendice a todo el pueblo de Israel allá en Babilonia con el día del Purim, y es celebrado hasta el día de hoy. Entonces, mis hermanos, allí en Esther, capítulo 2, versículo 8 y 9, nos muestra que cuando se divulgó la orden del rey y su edicto, aconteció que muchas doncellas fueron reunidas en la ciudadela de Susa bajo la custodia de Hegai. Y Esther también fue llevada al palacio real, al cuidado de Hegai, guardián de las mujeres. Y la joven halló gracia ante sus ojos, y él fue bondadoso con ella, por lo cual se apresuró a darle sus atavíos y ungüentos, y les asignó 7 doncellas del palacio real para que les sirvieran, y la puso con sus doncellas en el mejor lugar del harén. Esto es especial, hermanos, porque aún esta joven Hadasa o Esther, mire, hermanos, que a ella la toma este guardián de las mujeres, y este varón halla gracia ante ella y se apresura, óigalo bien, a darle sus atavíos, o sea, sus vestiduras y sus ungüentos, y le asignó 7 doncellas del palacio, ¿sí? Los 7 espíritus, el Espíritu Santo de Dios, para que le sirvieran, y la puso con sus doncellas en el mejor lugar del harén, queriendo decir que había muchas más mujeres. Y es lo mismo que el Señor nos dice si somos siervos o somos esposa. Solamente hay una sola esposa, y el resto son, allí con Esther muestra el harén, ¿sí? Muchas más mujeres, las mujeres que iban pasando por el rey Asuero y que no eran de su agrado, quedaban como concubinas, como del harén del rey, encerradas en ese lugar. Y aquí nos está mostrando entonces ese pueblo que nosotros podemos decir estamos trabajando al servicio del Señor para ser esposa, del amado, del esposo, o estamos trabajando como siervos. Recordemos aquella parábola que el Señor habla de aquellos siervos que trabajan en la era y después hacen la comida para su amo, y después aún tienen que declarar: siervos inútiles somos, porque lo que nos mandaste a hacer, esto hicimos. Entonces debe haber una disposición más allá del servicio
y debe ser un servicio por amor, mis hermanos. Y esto es lo que nosotros debemos de entender hacia dónde vamos. Los siervos buscan la aprobación de su amo, pero la esposa busca el afecto, el cariño de su esposo. Son dos cosas muy diferentes, son dos tipos de servicios. Recuerden que Jeremías dice: maldito el varón que hace la obra de Dios indolentemente. Pero también hay siervos que hacen lo que les manda hacer, pero la esposa busca el afecto de su esposo. Y entonces tenemos que entender que no somos salvos por servir a Dios, somos salvos porque podemos recibir la plenitud de su amor para nosotros, para la novia. Servir con amor es algo natural de la novia, no una obligación. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros debemos expresar ese amor en el servicio, importantísimo, y más aún cuando el Señor dice que este es el ministerio del amor. Entonces podemos mirar que el testimonio de Cristo Jesús lo podemos mirar en Filipenses, cuando el Señor nos dice: haya pues en vosotros, o sea, en la novia, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Nosotros como novia, hermanos, no debemos de aferrarnos a un ministerio, no debemos de aferrarnos a esos llamamientos, debemos aferrarnos es al amor de Dios y manifestarlo, como lo dice aquí, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, cuántos de ustedes ya han tomado la cruz, se han negado a sí mismo? Que esto es lo mismo, el Señor se negó de ser Dios, se negó, y el Señor nos dice: el que quieras seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz, que es lo que el Señor dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos se han negado a sí mismo? ¿Cuántos han tomado la cruz? ¿Cuántos han llegado a la muerte allá en el Gólgota, allí en el monte santo de Dios, a la muerte, para así seguir a este punto crucial que es el nacer del Espíritu? Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La novia también tiene que humillarse, la novia también tiene que llevar cruz, la novia también tiene que resucitar, nacer del Espíritu, mis hermanos, porque es de la misma estirpe. El Señor atestigua de otros, atestigua de los que confiesan su nombre, y Él no nos negará, nos dice la palabra de Dios. El Señor perdonó a otros y reservó el juicio hasta el final de los tiempos. Hermanos, el juicio es del Señor, no es de nosotros, no es de la iglesia. El Señor nos lleva a nosotros a perdonar 70 veces 7. Y el amor incondicional del Señor fue manifiesto en la vida de Él. Asimismo, en la vida de la novia, ese amor incondicional debe ser manifiesto. El único objetivo del Señor Jesús era de restauración de su pueblo y presentárselo a su Padre. Mis hermanos, yo sé, hermanos, y usted también lo debe saber, que el Señor muestra en su palabra que el Padre se divorció de Israel por ser adúltera, por ser fornicaria, porque esa es la única causa de divorcio, la fornicación. E Israel fornicó. Por eso Él dice, después dice en su palabra, dice, y en Oseas capítulo 2, versículo 15, dice: y le daré sus viñas
desde allí, y el valle de Acor por sus puertas de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Yahvé, me llamarás Ishi, o sea, esposo mío, y nunca más me llamarás Baali, o sea, Señor mío, de los Baales, ¿no? Y porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales y nunca más, óigalo bien, se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo y con las aves de los cielos y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra el arco y la espada y la guerra, y te haré dormir segura. Esto es milenio para el pueblo de Israel. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahvé. Esto es tremendo, mis hermanos, porque un día el Padre le dio carta de divorcio a Israel, pero como lo hablábamos anteriormente, los dones y el llamado son irrevocables, y entonces el Señor tiene algo para también a Israel, y esto tiene que ver en el milenio, mis hermanos. Entonces, el Señor también amó a su prójimo como a sí mismo, que es el mandamiento para nosotros, hermanos. Y esto es muy importante porque la novia debe amarse también a sí mismo. Somos el templo de Dios. Y como templo de Dios debemos amarnos a nosotros mismos, pero no exageradamente, ¿no? Sino en un equilibrio. Así como amo a mi prójimo, también te amarás a ti mismo, ¿sí? Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un equilibrio. Y hermano, más adelante podremos estar hablando acerca de Israel y el Padre, y también de el Señor Jesús y de su esposa, la iglesia. Y entonces aquí nos dice la palabra de Dios. En Mateo nos dice, Mateo 25, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. En Efesios nos habla la palabra de Dios que los esposos amad a las esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela la iglesia para sí mismo, gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Y esta es la obra que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas para presentar a la esposa santa, sin mancha y sin arrugas. Lo que estamos hablando anteriormente, que el siervo más antiguo de la casa se vino con Rebeca desde allá de Babilonia y vino todo ese tiempo hablándole de su esposo, de Isaac, y perfeccionándola hasta que llegó a la tierra de Canaán, donde la tierra prometida para el pueblo de Israel. En Efesios capítulo 5, el versículo 32 sigue, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Y déjeme decirle, mi hermano, que tanto para el hombre como para la mujer es importante conservarse puro, santo, ¿sí? Para el Señor. Así como la mujer casada
y el hombre casado deben de conservar una fidelidad para que sean una sola carne y no que en el adulterio estén en otras carnes también. Se hagan carnes, una sola carne con otras. Es como un llavero con muchas llaves metidas ahí en el llavero. Y entonces el Señor nos habla es de guardarnos en santidad, de llevar ese matrimonio en santidad. En Génesis capítulo 2, el mismo Adán está diciendo, entonces, en Génesis 21, Génesis 2:21 dice, entonces Yahvé Elohim hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento y se durmió. Luego tomó de su costilla y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Yahvé Elohim había tomado de el hombre hizo una mujer y la llevó al hombre, y el hombre exclamó, en verdad, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su marido. Mire, hermano, que esto es muy interesante, porque así mismo como Adán, de su costilla, de su costado, sacaron a su esposa, asimismo de su costilla, de su costado del Señor Jesús, salió agua y sangre. Y de allí vino la iglesia, hermanos. De allí brotó lo que es la iglesia y también su testimonio, porque Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, versículo 7, 8, nos dice que 3 son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el espíritu. Y estos 3 concuerdan. O sea que esto es la novia. La novia sale de ese lugar íntimo del Señor, y a ese lugar íntimo vuelve, mis hermanos. La iglesia se hace una sola carne, se vuelve una sola carne. Son separados, pero vuelven en intimidad, mis hermanos, en hacerse uno solo, en el espíritu. Esto es lo que el Señor nos dice, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y entonces allí en Apocalipsis 19, debemos de entender que nos dice el versículo 7, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y a su esposa se le ha preparado. Óigalo bien. Han llegado las bodas, ¿sí?, del Cordero, y su esposa se ha preparado, y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Recuerden que nosotros estamos hablando de Esther, que este varón le concedió a la joven porque halló gracia ante ella, y se apresuró a darle sus atavíos y sus ungüentos, y se le asignaron 7 doncellas. Asimismo, la iglesia debe tener una vestidura, debe tener un atavío, y se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y me dijo, escribe, bienaventurados los que han sido invitados a las cenas de la fiesta de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces aquí vemos 2 grupos, ¿sí? Está la esposa, que se le ha concedido que se vista de lino fino, y también los invitados a las cenas, a la fiesta de las bodas, mis hermanos. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta
que nosotros tenemos mucho que ver en este aspecto. Nosotros mismos, ¿cómo estamos haciendo la obra del Señor? Esa es la pregunta que debemos de estar haciéndonos. ¿Quiero casar para ser esposa del Señor? ¿Quiero aplicar para ser esposa del Señor? ¿O quiero aplicar para ser siervo? Mire, hermano, nosotros estábamos hablando acerca del sacerdocio y dice que hay sacerdotes que van a servirle al Señor por siempre, y también está la esposa, la Nueva Jerusalén. Entonces ahí están. Cuando estamos hablando del sacerdocio, allí estamos hablando sobre estos siervos en Apocalipsis 21. Allí nos habla de la esposa, que es la Nueva Jerusalén, y están los siervos que sirven al Señor. Entonces es algo que nosotros tenemos que mirar. Apocalipsis 21, 9 nos dice: y vi uno de los 7 ángeles que tiene las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, la Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, que tiene la gloria de Dios. Su fulgor es semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, transparente como el cristal. Esto es precioso, mis hermanos. Y dice en el versículo 17 de Apocalipsis 22, y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de vida. Entonces, mis hermanos, es importante que tú entiendas lo que quieres, si caminar con el Señor como siervo inútil, porque lo que me mandaron a hacer eso hice, o empezar a caminar en hacer las cosas con amor. Óigalo bien, hacer las cosas con amor no es hacer las cosas con emociones. Las cosas que hacemos con el Señor en amor son dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. La carne es la que nos guía emocionalmente y sentimentalmente, mis hermanos. Si tú ves al esposo, si tú ves al Señor Jesucristo, cómo se movió aquí en la tierra, fue dirigido por el Padre y habló las cosas que el Padre le dijo e hizo las cosas que vio al Padre hacer. El Espíritu Santo hacía esa obra. Pero ¿en dónde se vio emocionalmente? Asimismo, la esposa del Cordero, ahora aquí en la tierra, hermano, debe caminar así, dirigida por el Espíritu Santo y no emociones ni sentimientos, mis hermanos. Y debe hablar lo que el Espíritu habla, hermano, y debemos de hacer lo que el Señor nos muestra que hacer. Es importante que lleguemos a una madurez con el Señor. La palabra de Dios en Apocalipsis 21:1 nos dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morarán con ellos, y ellos serán pueblo suyo, y Dios mismo estará con ellos, y enjugará todas las lágrimas de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni habrá ya llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Entonces, mis hermanos, si nosotros miramos esta parte,
que nos dice que es aquí el tabernáculo de Dios y era la esposa ataviada, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, porque no estamos hablando de la Jerusalén física de acá de la tierra, que esa produce hijos de esclavitud. No, la Jerusalén del cielo es libre. Y entonces aquí dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y entonces hay algo bien interesante que debemos de entender entonces en Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 en adelante. Dice, entonces uno de los ancianos tomó la palabra y me preguntó, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vienen estos vestidos con ropas blancas? Versículo 14. Y le he dicho, Señor mío, tú lo sabes. Me dijo, estos son los que salen fuera de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos que salieron de la gran tribulación, así como dice en Apocalipsis 21, el versículo 3 dice, oí una gran voz procedente del trono que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. La nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, es el tabernáculo de Dios. O sea, donde Dios va a morar. Así como nuestro cuerpo, que es tabernáculo de Dios en este momento, donde mora el Espíritu Santo, donde mora el Espíritu de Cristo y donde mora el Padre, hermanos. Asimismo, la novia allá, esa nueva Jerusalén, ataviada, ese es el tabernáculo de Dios. Y estos hombres y mujeres que salieron de la gran tribulación, el Señor en el versículo 15 dice de Apocalipsis 7, dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y no tendrán hambre ni sed, ni caerá más sobre ellos el sol ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios mismo enjugará toda lágrima de sus ojos. Esta no es la novia. La novia, ese es el tabernáculo de Dios. Y el Señor hace que extenderlo, o sea, para que ellos estén dentro de ese tabernáculo. En Apocalipsis 19, 7, dice, alegraos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y a su esposa se le ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino limpio, lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y hermano, yo creo que deberíamos de detenernos un poquito sobre este punto que nos está hablando de su vestidura, la de la novia, que es lino fino, limpio y resplandeciente. Y nos dice, nos aclara aquí, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. En Gálatas 4, 22 nos dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría
Pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tenías dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echad fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aleluya. Cuando nos dice el apóstol Pablo, ahí en Gálatas, que la nueva Jerusalén, la de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, ahí en el versículo 26, el Señor en Lucas 8:20 nos dice: y le fue informado, tu madre y tus hermanos están fuera y desean verte. Él respondió y les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la practican. Entonces aquí entre estos, la madre y los hermanos son dos. Óigalo bien, son dos grupos. La madre es la novia, la nueva Jerusalén, y los hermanos son los siervos que van a estar con el Señor. En Efesios 2:20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular el mismo Cristo Jesús, en quien, bien trabajado todo el edificio, crece hasta llegar a ser un templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí está hablando de esposa, mis hermanos. Aquí está hablando de novia. Aquí está hablando de la nueva Jerusalén. Y dice aquí: hasta llegar a ser un templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, aquí, como este cuerpo nuestro es morada de Dios, asimismo, hermanos, allá en la eternidad pronta, no digo futura, en la eternidad pronta, hermano, cuando el Señor venga y haga su obra y manifieste el milenio, y venga la nueva Jerusalén en el cielo nuevo y la tierra nueva restaurada. Allí, mis hermanos, allí vendrá la esposa del Cordero, descenderá, y vendrá Dios mismo, el Señor mismo, como dice: no necesitará de lumbrera, no necesitará de luna ni de sol, ni de lámparas, porque Él es la lumbrera. Aleluya, mis hermanos. Esto es precioso. Y esto no es de ahora solamente, esto no es para ahora, es la eternidad con el Señor, hermanos. Esto es lo que debemos de tener en cuenta. ¿Por qué nos guardamos? ¿Por qué hacemos esa obra con ese deseo de agradar al Señor? ¿Por qué hacemos esa obra del Señor pronta,
con amor, no con desánimo. No, hermano, es la obra del Señor en amor que la estamos haciendo, porque estaremos con el Señor por siempre, mis hermanos. Y el Señor es el que escudriña los corazones. El Señor es el que ve los corazones. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 6 nos dice: yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta la palabra de Dios. Nos dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 6: yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y vosotros sois el campo de cultivo de Dios. Sois el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la declarará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrán a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Entonces, mis hermanos, aquí el apóstol Pablo está dando algo bien interesante, y entonces hay dos grupos, hay dos tipos de personas. Aquí están los colaboradores al servicio de Dios, como maestros constructores que echan los cimientos, pero como dice el Señor aquí, nosotros, ¿sí?, somos el edificio. Y nosotros debemos de construir este edificio, y depende como cada uno lo construya, sea con oro, con plata o piedras preciosas. Déjenme decirle, mis hermanos, el Señor habla y dice en Juan 14, 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es lo que el Señor desea, tomarnos a Él mismo, o sea, a un Cristo mismo, a una novia igual. Y entonces allí es donde el apóstol Pablo nos habla de cómo nosotros estamos construyendo. Si construimos con oro, con plata o con piedras preciosas, o construimos con madera, heno o paja. Aquí está el punto. Entonces, si nosotros miramos, la Nueva Jerusalén está edificada sobre piedras preciosas y está de oro puro, diáfano como el cristal. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 14 dice: y el muro de la ciudad tiene 12 cimientos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, queriendo decir, hermano, que los cimientos de esa ciudad
Son los 12 apóstoles, son piedras preciosas. Déjeme decirle, esos cimientos son piedras preciosas. Y dice aquí, el versículo 18, el material de sus muros es de jaspe, como la ciudad es de oro puro, semejante al cristal puro. Los fundamentos del muro, o sea, los cimientos de ese muro de la ciudad, habían sido adornados con toda piedra preciosa. El primer fundamento, jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, calcedonia; el cuarto, esmeralda; el quinto, onis; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, berilio; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista. Las 12 puertas son 12 perlas, cada una de ellas era de una sola perla. Y la plaza de la ciudad era de oro puro, transparente como el cristal. Entonces, mis hermanos, esta es la esposa del Cordero, la que edifica en oro, en plata y en piedras preciosas. Es precioso lo que el Señor dice, y si Él nos dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y que Él está construyendo esas moradas, Apocalipsis 21:2 nos dice, y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del trono que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblo suyo, y Dios mismo estará con ellos. El tabernáculo con los hombres, óigalo bien, con las naciones, con los reyes de la tierra, morará con ellos. En Hebreos 11, versículo 8 nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz uno fuera de tiempo y de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermanos, a mí me sorprende esa fe de Abraham, y de no construir ciudad ni nada, sino vivir en tiendas. Y esta es la parte importante, porque él estaba esperando la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, o sea, la nueva Jerusalén. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, nos dice, capítulo 2, acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús, el Mesías, por lo cual las Escrituras dicen, he aquí pongo en Sión una piedra angular escogida, preciosa. El que cree en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues que creéis, Él es precioso. Mas para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta vino a ser piedra angular, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo.
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hermanos, este es el edificio de Dios, la nueva Jerusalén, la esposa de Cristo. En Apocalipsis 21-23 nos dice: y la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna, para que alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra le llevarán su gloria. Que nunca jamás sean cerradas sus puertas de día, allí no habrá noche, y llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. Que nunca jamás entre en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación o mentira, sino solo los que han sido inscritos en el rollo de la vida del Cordero. Y entonces, si la Nueva Jerusalén, en el versículo 12 del capítulo 21 dice, tiene un muro grande y alto, el cual tiene 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles y un nombre inscrito, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces habrían preguntas, hermanos, que ¿por qué tiene muros la Nueva Jerusalén? ¿Por qué tiene puertas? ¿Por qué hay un ángel en cada puerta? Y la respuesta lo podemos ver porque dice aquí que nunca jamás entre en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación o mentira, sino solo los que han sido inscritos en el rollo de la vida del Cordero. Qué privilegio, mis hermanos, que tenemos. Somos los que podemos ser novia o los que podemos entrar en la Nueva Jerusalén. Entonces, mis hermanos, como dice la palabra, el novio tiene sus amigos y la novia tiene sus amigos. Y la novia, su amigo, es el Espíritu Santo de Dios, el que nos está formando. Juan el Bautista dice en Juan capítulo 3, versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo. Y déjeme decirle que era el Señor Jesucristo con sus discípulos. Y aquí nos dice que los cimientos de la Nueva Jerusalén son los 12 nombres de los apóstoles, y que cada cimiento es una piedra preciosa, como lo leímos ahora. Y entonces dice, el que tiene la esposa es el esposo. Pero el amigo del esposo, o sea, el que le abrió el camino, Juan el Bautista, a Cristo Jesús, que ha estado a su lado y lo oye, se alegra en gran manera por la voz del esposo. Así pues, este gozo mío ha sido cumplido. La novia también tiene su ayudante, su amigo ayudante. Así como Juan el Bautista le ayudó a abrir al Cordero, ¿sí? Abrió el camino. Asimismo, el Espíritu Santo ayuda a la esposa. En 2 Corintios 11:2 dice, pues os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo marido para presentárselos a una virgen pura. El Espíritu Santo de Dios nos está formando a la iglesia de Cristo Jesús, al cuerpo de Cristo, está formándolo, y de ella, del cuerpo de Cristo, así como el cuerpo de Adán, de allí salió su esposa, de el cuerpo de Cristo, de allí saldrá también la esposa
el Espíritu Santo está formándola y la presentará al postrer Adán. Así como en Génesis, como lo leíamos anteriormente, que Yahvé Elohim había adormecido al hombre y de su costado había sacado una costilla. En la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:29, pues a los que antes conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y entonces, hermano, este es el punto, que si tú te dejas formar a la imagen de Cristo por el Espíritu Santo de Dios, serás la esposa del Cordero. Porque Él, como dice en Juan 14, versículo 1 y versículo 2, que nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, hermano, este es el punto en que nosotros debemos entender que debemos de tener la misma imagen y semejanza del Cordero para ser su esposa. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor, y reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, el que dio su vida por nosotros y nos compró con precio de sangre y nos formó para ser su esposa. Señor, gracias. Gracias, Señor, por a todos aquellos, Señor, que anhelan ser tu esposa, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, por ese llamamiento santo que nos has hecho. Señor, bendito Dios, tú colocaste de tu amor, Señor, en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo de Dios. Es solamente que te dejes formar por el Santo Espíritu de Dios. Empieza por la palabra, déjate formar por la palabra y sigue adelante, porque ese es el nacimiento del agua. El caminar en obediencia a la palabra, dejarse formar por la palabra, y el Santo Espíritu de Dios se manifestará a tu vida para que sigas naciendo del Espíritu y seguir esa carrera de formación, así como la reina Esther, que fue ataviada, así como la reina Esther fue hecha una mujer para su rey. Y aquel varón, Hegai, se apresuró a darle sus atavíos, sus ungüentos, y le asignó los 7 espíritus, el Mesías Rey en la vida nuestra, para que seamos hallados, mis hermanos, como la novia del Cordero. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Queremos que nos ayudes a dar esa imagen y semejanza
del Mesías Rey para ser su esposa. Santo Espíritu de Dios, gracias. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, rica y abundantemente en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo.